El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos hemos reunido hoy domingo para adorar a Dios, para alabar a Dios, para darle gracias al Señor por todas las bendiciones que permanentemente nos está dando. Bendigámoslo a Él de corazón, pero también escuchemos su palabra. ¿Qué quiere decirnos hoy Dios? ¿En qué aspectos de nuestra vida espiritual quiere Él, a través de la Iglesia, que tomemos conciencia, que los meditemos profundamente y que nos sirvan de base para nuestra alabanza, para nuestra oración? Y hoy se nos presentan las tres personas divinas, como que quieren entrar en un diálogo especial de amor y de amistad con todos nosotros. En primer lugar, el Padre. Oigamos a Jesús cómo ora al Padre. Le dice el Señor Jesús a Dios su Padre, el Padre eterno, el Padre celestial. Le dice: gracias, Padre, porque estas cosas las revelaste, no a los estudiosos, no a los sabios, no a los poderosos del mundo, sino a los pequeñitos, a los humildes, los reveló a los niños. Es un papá que quiere hablarnos con nosotros. Y ese Padre del cielo, Jesús nos reveló, es el Padre. Le decía el Señor Jesús: gracias, Padre. Yo estaba, cuando leía en el Evangelio, oyendo con atención, y 5 veces apareció la palabra Padre. Gracias, Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y era permanentemente Jesús hablándole a ese Padre del cielo. En estos días de pandemia y de dificultades, pero toda la vida, también por supuesto los días de alegría, los días de triunfo, los días de victoria, hablemos con ese Padre del cielo. Digámosle: Padre, gracias porque consideraste que a pesar de mi pequeñez, tú me podías hablar a mí, tú me podías bendecir a mí. Gracias, Padre, tú eres mi Padre del cielo. Con mucha frecuencia, cuando hablamos de Dios, empleamos esa palabra precisamente, Dios, pero la palabra que nos relaciona con Él es que nosotros somos hijos y Él es Padre. Y por eso le podemos decir Padre, o como seguramente le decía Jesús en su lengua, con una palabra equivalente a nuestro papá, Abba, decían en arameo, y con frecuencia aparece, por ejemplo, San Marcos dice Abba.
San Pablo nos cuenta en la carta a los Romanos, en la carta a los Gálatas, que impulsados por el Espíritu Santo podemos llamar a Dios con el nombre de Abba. De manera que hoy, domingo, de una manera especial y a través de Jesús, démosle a ese Padre del cielo nuestra alabanza y digámosle: gracias, Abba, porque tú nos permitiste conocerte, porque tú nos llamas a que nos sintamos hijos tuyos. Gracias, Abba. Gracias, Abba, porque nos mandaste a Jesús para que nos hablara de ti, para que te revelara a todos nosotros, así como lo hizo con unos pescadores y con unas personas sencillas del pueblo de Israel, así también hoy lo sigues haciendo por toda la tierra a todos los que se hacen pequeños ante ti, a todos los que te consideren su Padre y ellos se consideran tus hijos. Gracias, Abba. Pero también pensemos hoy en Jesús, el Hijo de Dios que se encarnó, se hizo hombre por nosotros. Él se llama el Hijo y acaba de decirnos: nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquellos a quien el Hijo lo quiere revelar. Él es el Hijo. Pero nos dice también con unas palabras más sencillas y más cercanas también a cada uno de nosotros. Dice: yo soy manso y humilde de corazón. Es un hijo manso, es un hijo humilde, es un hijo que sobresale por esa mansedumbre y esa bondad para llegar a hablar con nosotros. Y es un hijo que al mismo tiempo de su mansedad, de su sencillez, de su humildad de corazón, dice que nos pide asumir un yugo. Ustedes saben que el yugo es un elemento de madera generalmente pesado que se pone a los bueyes cuando están arando. Y en esa figura la toma Jesús para decir: es como si yo les pongo mi cruz, como si fuera un yugo, pero que aunque sea pesada, yo les doy fuerza para que la lleven y a ustedes les parezca sencillo, ligero. Mi yugo es suave, decía Jesús. Bueno, pues con ese yugo de Jesús, Él se nos manifiesta, el Hijo, el manso, el humilde de corazón, el que nos invita a compartir con Él el yugo. De manera que hoy es día del Padre y lo llamamos Papá, y hoy es día del Hijo y lo llamamos Señor, y lo llamamos queremos seguirte, queremos reconocerte, a ti que eres manso y humilde de corazón. Pero hay una tercera persona divina, y también a ella tenemos que adorarla y bendecirla hoy, y es el Espíritu Santo. De una manera especial, en la segunda lectura de este domingo, se nos habló por palabras de San Pablo del Espíritu. Y nos dijo San Pablo apóstol que si ese Espíritu está en nosotros como en su templo, ese Espíritu Santo nos va a resucitar un día como resucitó a Cristo Jesús. Ese Espíritu Santo, su presencia en nuestros corazones es vital, porque solo si el Espíritu nos hace hijos de Dios y si el Espíritu nos inspira, nosotros podemos llamar a Dios con el nombre de Padre y nosotros podemos llamar a Jesús con el nombre de Señor. Eso nos lo enseña la Biblia. San Pablo dice en el capítulo 8 de su carta a los Romanos y en el capítulo 4 de su carta a los Gálatas, que nosotros no tenemos espíritu de ser esclavos, sino espíritu de ser hijos. Y como somos hijos, dice Pablo, precisamente por eso podemos llamar a Dios con el nombre de Abba. Y en la carta a los Corintios, San Pablo nos dice que para que nosotros podamos reconocer a Jesús como el Señor, se requiere la fuerza del Espíritu Santo. De manera que hoy las tres personas divinas están como unidas como siempre ellas, pero en beneficio de nosotros. El Padre diciéndonos: son mis hijos. Quiero que ustedes, pequeñitos, sencillos, conozcan el misterio
Y por eso el mismo Jesús le da gracias al Padre, porque nosotros nos podemos abrir a ese misterio insondable de Dios que se hace un papá para todos nosotros. Y podemos conocer a Jesús, al Hijo de Dios, al manso y humilde de corazón, al que lleva el yugo de la cruz, pero también, como decía en la primera lectura el profeta Zacarías, a ese que entra triunfante como un rey a Jerusalén. A Él lo conocemos y Él se hace hermano nuestro, y Él se hace redentor nuestro, y Él se hace salvador nuestro. Y conocemos también, por supuesto, al Espíritu Santo, que es el que nos permite creer en el Padre y en el Hijo, y es el que, estando en nosotros, va a resucitar un día nuestro cuerpo mortal. Por supuesto que esa doctrina la aprendimos desde pequeñitos en nuestro hogar. Nos enseñaron a hacer la señal de la cruz y a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Pero no es solo una enseñanza, no es solo una doctrina que aprendimos, es una práctica que tenemos que estar viviendo diariamente. Diariamente tenemos que entrar en una relación de hijos con el papá, no solo que digamos la palabra, sino que sepamos que Él es una persona divina que está cerca a nosotros y que nos ama y nos bendice. Por supuesto que aquí en la celebración eucarística lo llamamos con frecuencia como a un ser vivo. Comenzamos la celebración diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Poco después dijimos, reconozcamos ante ese Padre nuestros pecados. Le pedimos perdón diciendo, yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso. En las oraciones invocamos a ese Padre. En el momento de presentar el pan y el vino que van a ser consagrados, le decimos, gracias Señor Padre que nos diste este pan, que nos diste este vino. Vamos a decirle a ese Padre en el prefacio que es verdaderamente digno, necesario de darle gracias en todo tiempo y lugar a ese Padre Todopoderoso. Le vamos a invocar con las palabras que nos enseñó Jesús, Padre que estás en el cielo. Pero esa invocación tan frecuente al Padre del cielo no es solo para la celebración eucarística, es para todos los días. Es para cuando nos despertamos cada mañana o nos entregamos al descanso cada noche. Es para cuando emprendemos cualquier acción del día, que sepamos que Él es real, que Él está vivo, que Él está cercano, que Él nos ama, que Él quiere hablar con nosotros. Que sepamos que Jesús no fue solamente una persona importante que pasó por la existencia y murió y subió al cielo. Que sepamos que Él vive en nuestros corazones por la fe. Que todo lo hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que esas palabras que con frecuencia escuchamos en la liturgia que dicen, el Señor esté con ustedes, realmente que Él esté con nosotros, que lo descubramos por doquiera, en los niños, en los pequeños, como Él nos dice en San Mateo 25, cuando acogemos a un pobre, es a Él a quien lo acogemos. Cuando damos un vaso de agua fresca a un sediento, es a Él a quien le estamos dando esa agua fresca, si pensamos en Él, si abrimos los ojos, si no se nos convierte cada acción que hacemos únicamente en una rutina diaria, sino en un acto de fe y de amor a quien nos ama. Y que ese Espíritu Santo que vive en nosotros, que sea el que nos guía, como dice San Pablo. Todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Que sea Él el que nos guíe, que sea Él el que nos ilumine, el que sea Él el que con su sabiduría nos oriente en nuestro actuar, que sea Él el que nos lleve a orar al Padre, que sea Él el que nos lleve a creer en Jesucristo, que sea Él el que un día nos va a resucitar. Eso es lo que la Iglesia celebra cada día domingo. Es una fiesta porque reconocemos nosotros que a pesar de nuestra pequeñez e indignidad, entramos en relación con el Dios del cielo, con Jesucristo el Señor y con el Espíritu Creador.
Que esta semana pongamos esto en práctica y que esta semana ese Padre, ese Hijo y ese Espíritu eternos estén con nosotros. Den la salud a las personas enfermas por las cuales estamos pidiendo y por todos los enfermos de la tierra. Que ese Padre, ese Hijo y ese Espíritu Santo den el perdón, la salud espiritual a todos nosotros, que nos rehagan como criaturas nuevas y nos preparen para la vida nueva del cielo. Que ese Espíritu Santo de amor nos lleve al Padre y al Hijo y nos una con nuestros hermanos, porque es ese Espíritu Santo el que hace de todos nosotros, los que están presentes y todos los que estamos unidos virtualmente, hace una sola familia, hace la Iglesia Santa. Cuando Él llega a la Iglesia, se configura lo que llamamos la unidad del Espíritu Santo, donde vive y reina Jesús, donde le damos alabanzas al Padre.